Hola mis amigos, saludos cordiales. Bueno, en el video anterior tratamos sobre la fuente de alimentación y como les había comentado, quería el mes de mayo, pues bueno, hacer una especie de reordenamiento aquí en el taller y crear algunas condiciones, cosa que no he podido hacer y ya hemos concluido el mes de mayo. Y resulta que he recibido algunos mensajes de colegas, sobre todo que me escriben a través de Facebook y WhatsApp. Entre ellos está Luis Paredes de Matanzas, Pedro Martínez de Cárdenas, coincidentemente los dos son de la provincia de Matanzas. Luis Paredes, quise decir, debe ser de la ciudad de Matanzas, y Luis Paredes y Pedro Martínez de Cárdenas. Así como Enrique Carrasco del canal Cocinando con Enrique allá en la Florida, en Miami, que también hemos hecho una buena amistad y bueno, le envío un mensaje también de salutación para él. Pues bueno, charlando un poquito con ellos, pues bueno, coincidentemente todos son aficionados a la electrónica, pero esa no es su función. Y vamos a decir que tienen algunos conocimientos elementales, pero quieren profundizar un poco más sobre la electrónica. Pues bueno, vamos a tratar humildemente. En un solo video no podemos hacer todo, pero bueno, más o menos yo pienso que hay toda una especie de caudal de canales en YouTube donde de alguna manera te hacen la explicación de diferentes temáticas. Y bueno, quizás este video pretende muy sencillo, pues bueno, hacer este tipo de explicación basado en las fuentes de alimentación. Quiero un poco decir, como dice el querido amigo Richard Stanixi, allá en España, en Canarias, saludos para él, donde dice, bueno, los que lo saben, bien, nosotros tratamos de ampliar ese abanico y bueno, un poco también para los que se inician o tienen la inquietud, el deseo del conocimiento de la electrónica, pues bueno, tener las bases de la electrónica. Esto me dio motivo, primero, como estábamos tratando sobre las fuentes de alimentación, pues bueno, un poco hacer una breve charla, por decirlo de algún modo, sobre las fuentes de alimentación. Amigos, en todos los equipos, pues bueno, es necesario una fuente de alimentación. La fuente de alimentación pues suministra el voltaje o los voltajes que necesite el equipo. Esto que ustedes ven aquí son transformadores que, como pueden apreciar, tienen diferentes tamaños. Vamos a decir que es el primer elemento en un equipo para suministrar la alimentación. Todos estos transformadores que ven aquí son transformadores reductores. Están los transformadores que aumentan tensión y están los transformadores que reducen la tensión. Por lo general, en todos los equipos que nosotros reparamos, pues lo que utilizamos son transformadores reductores, ya que tomamos el voltaje proveniente de la línea. En este caso, en mi país, en Cuba, la línea es 110 voltios, que ya he dicho que en ocasiones no es exactamente 110 voltios. Por ejemplo, aquí tenemos una línea de 120 voltios aproximadamente, o sea, está entre 115, 117, 120 voltios, es lo que nos suministra la línea en nuestras casas de alterna.
En otros países, pues bueno, antiguamente era 220, ahora viene siendo 230 voltios y ese es el voltaje que nos llega a nuestras casas. Pues mis amigos, después de esto tenemos un transformador que transforma esa tensión alterna en una tensión más baja para el uso de el requerimiento que necesite cualquier equipo. En este caso nosotros tenemos las reparaciones de radios, amplificadores y así en dependencia del equipo electrodoméstico que vayamos a ir reparando. Aquí tengo estas fuentes de alimentación que ven aquí, estas fuentes de alimentación. Bueno, esta es la fuente de alimentación de una radio BEF 206 que ya hemos tratado con bastante frecuencia en el canal, así como esta fuente de alimentación que es de una radio Meridian, creo que es Meridian 201 si mal no recuerdo. Esta es una fuente de alimentación de 9 voltios, así como esta también es de 9 voltios. Estas fuentes, pues bueno, eran muy común entre la década de los 70, los 80, venían este tipo de fuentes para estos aparatos que eran de fabricación soviética. Ahora, ya vamos a decir que después de los 80, pues surgió una revolución de tecnología, siempre buscando, vamos a decir que reducir las fuentes, hacerla más compacta y vamos a decir también que con una mejor prestación. Y así surgieron, pues bueno, otros elementos que además de reducir su tamaño, pues nos daban una eficacia mayor con respecto a la tensión de salida, y eso es debido a los reguladores. Aquí tengo la muestra. Tenemos aquí los reguladores LM317 y tenemos los 7806, 7810 que tienen sus características. Por ejemplo, este que tenemos aquí, el LM317, es un regulador que varía su tensión hasta aproximadamente, creo que son 24 voltios. Después voy a buscar bien pero es regulable. Este, que es el 7806 y 7810, vienen con esa única tensión. O sea, usted en una fuente de alimentación necesita 5 voltios, pues le coloca un 7805 y ya tiene la tensión fija de 5 voltios bien estabilizada. O 7810, o sea, son 10 voltios lo que tendrá usted a la salida en la fuente de alimentación. Por tanto, esto es un avance con respecto a la estabilidad de la tensión que requerimos para alimentar el aparato que tengamos. O sea, es una gran ventaja que no era tan logrado, vamos a decir, que con este tipo de fuentes. Aunque teníamos un Zener que nos proporcionaba esa tensión lo más fija, no era tan exacta como esta. O sea, ese es el avance tecnológico, las ventajas no solamente de tamaño, sino de la eficiencia de los componentes. Y así podríamos decir todo un rosario de ventajas que hoy en día, pues bueno, tenemos con respecto, en este caso, a la fuente de alimentación. Por tanto, me voy nada más que a centrar en las fuentes de alimentación de este tipo, porque también tenemos otro tipo de fuente de alimentación que estaría bueno tratar en otro tema, porque sería aglutinar mucha información para un solo video. Por tanto, me voy a centrar en este tipo de elementos de la fuente de alimentación.
Hice toda esta exposición porque eran componentes que tenía a la mano y que ahora quiero ir organizando, y me ha servido precisamente a modo de presentación. Aquí, como pueden ver, todas estos transformadores, pues bueno, tienen diferentes funciones. El tamaño influye con la corriente que necesitemos. Mientras este entrehierro sea mayor, pues vamos a tener una corriente mayor para alimentar el equipo. Estas son, vamos a decir que las más estándar. Esto, si mal no recuerdo, era de un equipo, creo que era lo que antiguamente se le llamaba un 3 en 1. O sea, maneja una corriente X. Esto debe estar aproximadamente, lo estoy diciendo arbitrariamente porque no veo ninguna señalización y no me da esa información, pero esto debe estar en una corriente de 1 ampere, 1,5 amperes me parece, más o menos. Esto lo estoy diciendo un poco arbitrariamente, pero ya estas sí pueden estar manejando corrientes de 3 amperes, de 3, 5 amperes. Pienso que más bien 3 amperes son esta quizás 2 amperes, 2 amperes y medio, cosa así. O sea, la corriente que nosotros necesitemos en una fuente de alimentación va a estar dada por el transformador y precisamente por el grosor del entrehierro. Mientras mayor sea ese entrehierro, más corriente vamos a necesitar para lo que nosotros vayamos a utilizar. Por ejemplo, aquí yo tengo esta fuente de alimentación que, si ustedes se han fijado en el canal, muchas veces acudo a esta fuente de 9 voltios, que es precisamente de una fuente de una radio BEF, y es la que he estado utilizando a la hora de reparar las radios. Pero, como dice el refrán, en casa del herrero, cuchillo de palo, tengo 2 fuentes de alimentación y las 2 me han fallado. Esta es de los años, no pensaba yo hacer un canal y me sirvió. Y mis amigos, resulta que aquí ya la desarmé, me dejó de funcionar. Aquí tenía colocado precisamente un LM317T. ¿Por qué T? Porque de la familia de esos LM317, el T es el que tiene mayor corriente, o sea, tiene 1,5 amperes. Para mi intención, o sea, lo que yo pretendía, que era esta fuente, pues este era precisamente el regulador que necesitaba para este trabajo. Lo desarmé, o sea que esto viene bien. Es más, voy a hacer el compromiso de hacer un video tutorial haciendo el montaje de esta fuente de alimentación, que la desarmé para comenzarla nuevamente. Aquí tenemos el ejemplo. Esto lo tenemos con una regulación que nos puede llegar hasta aproximadamente quizás 15-20 voltios, que es lo que vamos a utilizar en esta fuente. Así que podemos colocarle este tipo de rectificación, que ahora vamos a hacer, vamos a decir que una explicación por arribita de la parte de la fuente de alimentación. Yo hice aquí unos pequeños dibujos para mostrarles, pues bueno, quizás a manera ilustrativa, que los transformadores, en dependencia del fabricante, pues bueno, nos da diferentes tensiones. Estas tensiones están dadas por lo que requiere el aparato. Por tanto, podemos tener transformadores que en la entrada
tengamos dos tensiones de alterna o más de dos tensiones de alterna para elegir la tensión que necesitemos con respecto a la línea. Podemos tener un solo devanado secundario con una única tensión, como es el caso de, tengo aquí, bueno, por ejemplo, aquí les muestro, tengo varios esquemas, pero bueno, no es el caso este. Aquí tenemos un transformador, este es su esquema, con una única tensión, 120 voltios, pero tenemos en el secundario 3 devanados. Estos 3 devanados, esto es más específico para aparatos a válvulas, por eso quise empezar por aquí. Tenemos una tensión máxima, en este caso hipotéticamente puede estar en los 400 voltios. Podemos tener otro devanado que nos suministre 6,3 voltios para la alimentación de los filamentos, y podemos tener otro segundo devanado con 5 voltios para alimentar el rectificador en la fuente de alimentación de estos aparatos. O sea, que aquí tenemos un ejemplo de una única entrada de línea que puede ser 120 voltios, 220, en dependencia de la especificación del fabricante, y podemos tener diferentes devanados dándonos varias tensiones. Un ejemplo, este que tenemos aquí, que como pueden apreciar da una buena corriente, y tenemos 110 voltios, 220 voltios, 20 voltios por aquí, tenemos 18 voltios con 150 miliamperes, y aquí tenemos 18 voltios con 85 miliamperes, así como una tensión de 60 voltios. O sea, aquí vemos un ejemplo que tanto tenemos dos entradas para 110, 220, más 1, 2, 3, 4 tensiones agregadas. Bueno, este es uno de los transformadores, este es otro transformador. Este no tengo la especificación porque está con numeración. Esto es un transformador, este es ruso, pero no me dice las tensiones porque está por numeración. O sea que esto había que comprobarlo. Pero bueno, este es otro tipo de transformador. Todos estos transformadores dominan una buena corriente. Este lo tengo, este es de un amplificador chino, pero me parece que está en mal estado, y me parece que su tensión máxima era de 1,5 amperes. Este es el típico transformador de los tocadiscos Radiotécnica, que nos dan una alimentación de 32 voltios solamente, pero domina casi 3 amperes de corriente. Y aquí tenemos los pequeñitos. Estos son los típicos transformadores de las radios BEF que tenemos aquí recuperados. Estos transformadores, vamos a ir limpiando un poco el frente. Y estos transformadores, pues bueno, son de radiocaseteras, que son pequeñitos. Estos, por ejemplo, este que vemos aquí es un diseño muy típico de la década, entre la década de los 70, principios de los 80, que era este, con derivación central. Este tipo de transformador es este que vemos aquí. Como pueden apreciar, tiene dos cables azules y este es el tag central. Esto era muy típico en equipos, sobre todo equipos de fabricación japonesa de los años
la década de los 70 aproximadamente, pues venían con ese tipo de diseño. Deje ver si tengo aquí, porque tengo varios esquemas que me han servido para mostrarlos en otros videos. Deje ver si tengo alguno aquí que me sirva para esto. Bueno, evidentemente aquí ahora no tengo ninguno de ese tipo. Pero bueno, la idea era que estos transformadores pues traían solamente dos diodos. En vez de una cuarteta, un puente de diodos con 4 diodos, pues solamente venían con 2 diodos. Era otra manera, otro diseño, quizás para también abaratar los costos, pero funcionaba. Siempre hay que pensar en el mercado, o sea, no solamente en los equipos, sino en que muchos de los equipos que se fabricaron durante todo el tiempo, en diferentes décadas, pues siempre se hacía también con la idea de abaratar sus costos. O sea, siempre es importante tener ese tipo de idea. Esto es un cargador de pilas. Esto es pequeñito. Esto no recuerdo cuánto es lo que daba, pero me parece que eran 4 voltios, 5 voltios, algo así. Transformador pequeñito. Ya para conectarlo a la línea, y ya teníamos aquí el cargador. Este es el transformador de una radio Selena, de la Selena modelo 215, del último modelo, para darnos entrada 110 220 y 9 voltios a la salida. Este, bueno, ya lo vimos, que es el de una... Este viene, como pueden apreciar, viene para 110 y 220. Esto sencillamente lo aislamos y con una tensión de 9 voltios. Terminamos con los transformadores. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos aquí una cuarteta de diodos para el puente de diodos, que ya en este solo componente pues ya venía los 4 diodos en forma de puente de diodos para la utilización de una fuente. Este tipo de diodos viene para fuentes o para alimentaciones con una mayor corriente. O sea, esto más bien nos puede servir para amplificadores ya de más potencia. Es un componente muy práctico que se usa con la ventaja también de que es más compactado y podemos tener, pues bueno, la fuente más pequeña y nos está suministrando una buena corriente. Aquí tenemos positivo, negativo y las alternas. Este es uno de los tipos. Aquí vemos otro modelo más pequeñito, por lo tanto con menos corriente. Los dos del centro son AC, o sea, la alterna. Extremo positivo y negativo. Y aquí tenemos, esta es otra ventaja, que tenemos la rectificación, pues bueno, en un solo, aglutinado en un solo componente, y ya reducimos el espacio de la fuente. Después voy a dar un criterio con respecto a esto. Y aquí tenemos, bueno, los que habíamos trabajado en el video de la fuente de alimentación, que estos son los D226. Los D226, que fueron muy típicos la década de los 60, los 70, los 80. Estos son de fabricación soviética. Estos diodos también son rusos, pero son más para acá. Estos son unos KD. KD, no recuerdo ahora la nomenclatura, pero estos eran más bien utilizados, además de fuente de alimentación, se utilizaban también
como damper horizontal en los televisores, porque dominan una buena corriente también de este tipo. Estos son europeos, creo que estos son alemanes, de la antigua Alemania del Este. Son estos tipos de diodos. A ver si tengo aquí para poder ver, porque no recuerdo ahora qué valor, la nomenclatura de estos diodos. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay toda una diversidad. Es un BY o BY 126. Esto es europeo, nomenclatura europea. Me parece que estos venían aquí de Alemania del Este. Estos pequeñitos son los más tradicionales en estos tiempos, que son los 1N, todos estos dioditos pequeñitos, 4001. Efectivamente, son los más tradicionales en estos tiempos. O sea, cada fabricante, pues bueno, tiene sus diseños y lógicamente siempre buscando también reducir el tamaño de estos componentes. Ahora voy a decir un criterio muy particular. Quizás algunos estarán de acuerdo conmigo, otros no. A veces me considero un poco más tradicionalista con respecto a lo que voy a decir, pero por ejemplo, mis amigos, yo voy a hacer un criterio muy particular. Todos estos componentes que son más actuales, pues lógicamente no pongo en duda su calidad de la pieza como tal. Voy más a lo general. Cuando un puente de diodos rectificador de estos se fue completo. Cuando tenemos una fuente de alimentación que tiene sus diodos, me perdonan que se escucha ruidos del vecino. Por ejemplo, esta misma que tenemos aquí, tenemos su cuarteta de diodos, ¿verdad? Bien, puede que un diodo se ponga en corto, pero es solamente un componente el que se va. Y tenemos los tres restantes, pues bueno, funcionándonos. Amigos, me disculpan, es los ruidos del pasillo que me sacan un poco de paso. Les decía que de esta manera, pues bueno, hipotéticamente nos puede fallar un diodo y solamente sustituimos ese diodo y resolvimos. En este caso, si se va, esto se fue completo. Todo tiene sus ventajas y desventajas. En este caso, reducimos tamaño. No quiero decir que ocurra, es poco usual que eso ocurra. También, haciendo honor a la verdad. Pero esto es una unidad sellada. En un solo componente están los 4 diodos y en estos están independientes. Por tanto, la facilidad es de que podemos sustituir un solo diodo y ya resolvimos. En este caso tenemos que sustituirlo completo. O sea, es un criterio muy particular que bueno, quería comentar con ustedes. Y con respecto a, vamos a decir, a la última parte de esto, pues bueno, tenemos los capacitores electrolíticos. Que por cierto, voy a hacer una aclaración con respecto a esto. Desde la época de estudiante, a nosotros siempre, y pienso que eso es en todo el continente americano, pues bueno, cada vez que hablamos de estos componentes, nosotros decimos capacitores. Porque bueno, ¿qué cosa es un capacitor? Un componente que carga energía en forma o sea, es... Déjame ver si lo digo bien porque ya esto es de la época de estudiante. Capacitor almacena energía en forma de carga eléctrica. Ahora sí, lo dije bien. Almacena energía en forma de carga eléctrica. Por tanto, es un capacitor. Capacidad de energía.
¿Se le dice condensador? Está bien dicho, se dice condensador también. Todo está en la costumbre, en la región, como lo digamos. Pero quiero hacer una aclaración, y esto sí lo digo a mis amigos y colegas cubanos, porque muchas personas dicen, el filtro. Bueno, amigos, sí es un filtro, pero en el caso que lo estemos utilizando en una fuente de alimentación, es un filtro. Pero si este capacitor usted lo pone en otro circuito X, a lo mejor puede ser un desacoplo, puede ser, o sea, haga otra función dentro de ese circuito que no es un filtro. O sea, eso lo digo principalmente para mis colegas cubanos que ven un componente, en este caso un capacitor, y te dicen un filtro. Y se queda, cambia el filtrico, que eso, el filtrico es el que está malo. Lo correcto debe ser capacitor, condensador. Por lo general aquí también decimos condensador a los que no tienen polaridad, o micas, que son los típicos condensadores sin polaridad que tenemos en los circuitos. Todos estos condensadores que son capacitores también sin polaridad o condensadores, pero a criterio de no discusión nosotros decimos a estos condensadores, micas, ya sabemos que son capacidades sin polaridad, y capacitores los que tienen polaridad. Eso es más bien algo de cómo se dice, pero bueno. Entonces, amigos, aquí les muestro diferentes capacitores. Estos, por ejemplo, son capacitores rusos, soviéticos, todos estos. Estos también son soviéticos. Hay que ver la época en que eran fabricados. Estamos hablando de los años 70, 80, este es del año 85. Que también con el tiempo se ha tratado de reducir el tamaño de los capacitores. Todos estos son de procedencia rusa. Este también, todos estos. Estos por lo general son japoneses y chinos, mayormente chinos, que es lo que hay más en el mercado ahora, de diferentes capacidades. 2200. Por lo general las fuentes de alimentación usan 1000, 2200, 3300, 4700. Ya en amplificadores sí se utilizan hasta diferentes fuentes, cada una de 10.000 microfaradios. Pero bueno, eso lo entraremos en otro contexto, porque los amplificadores requieren de un determinado filtraje para la explotación del sonido. También eso vamos a tratarlo en otro tema, pero lo que quería mostrarles era las diferentes. Este, por ejemplo, es 4700 a 25 voltios, 470 a 63, por ejemplo, este que está aquí. O sea que existe diferentes valores, 2200 microfaradios a 50 voltios, ¿verdad? Mira, este también, este soviético, 1000 microfaradios a 40 voltios. Este ya lo habíamos, este era uno de los candidatos que íbamos a usar en la fuente de alimentación. 1000 a 40 voltios, este es también soviético. Este 5000 microfaradios a 16 voltios. Esto creo que era de un deck casetera ruso de la marca Radiotécnica. De ahí lo saqué. Y bueno, mis amigos, quizás este video lo que hemos hecho es como una panorámica de los elementos, los componentes que usamos en una fuente de alimentación. Transformador, puente de diodos y el filtraje. Lo típico de una fuente de alimentación, o sea, lo elemental que lleva una fuente de alimentación, ¿verdad? Ahora aquí tengo, que es lo que quería mostrarles,
cómo podemos, en este caso, un regulador de voltaje lineal utilizando un transformador. Pensemos aquí que tengamos 110, 220. Tenemos el puente de diodos. Aquí nos puede dar en el secundario, pues bueno, una tensión entre como mínimo 16 voltios a 24 para poder trabajar con este regulador de voltaje. Si se fijan aquí, este es un regulador 7809. Nos va a dar a la salida 9 voltios estabilizados, que esa es la gran ventaja de este tipo de fuente de alimentación. Pero en este caso es una sola tensión fija, 9 voltios, ¿verdad? Aquí tenemos el filtraje, en este caso 1000 a 25. Ya con eso tenemos el filtraje. Podemos utilizar uno de 2200 también. Y ya aquí tenemos una fuente sencilla. Una fuente sencilla. Aquí este es la fuente de alimentación de una radio BEF 206. Fuente de alimentación con sus diodos D226. Después vinieron los pequeñitos que son los KD209. Estas son las características. Pero esto era la típica fuente de alimentación que se utilizaba en la década de los 70, los 80. Que no, la regulación estaba dada por un Zener y por el regulador con un transistor. Era el diseño de este tipo de fuentes de alimentación. Aquí esto en una ocasión también lo mostré. Todo esto son esquemas que he mostrado en diseños anteriores. Este es, por ejemplo, de una fuente de un amplificador mejorado. Como pueden apreciar, aquí tiene condensadores en paralelo con cada diodo, que esto es muy recomendable utilizar sobre todo en fuentes de alimentación. Podemos la fuente de alimentación en amplificadores. Esto es muy recomendable hacer este tipo de mejoras. Es por ello que tengo aquí puesto fuente de alimentación mejorada, incluso con un filtro antiparasitario. O sea, son ventajas de fuentes de alimentación. Aquí tenemos, por ejemplo, un 7808. En este caso lo que nos suministra son 8 voltios a la salida, ¿verdad? Y quería mostrarles, pues bueno, creo que lo tengo por aquí, que esta es la idea que tengo en mente, mejorar la fuente esta de alimentación, que ya haremos un video con esta fuente. En este caso con un LM317T del tipo T, 1,5 amperes máximo, con su regulación. Este es el proyecto que nuevamente vamos a utilizar para esta fuente de alimentación, que haremos un video con respecto a eso, y que los LM317, pues bueno, nos sirve para fuente de alimentación y podemos regular la tensión en la fuente de alimentación. Por eso es muy práctica para este tipo de fuentes de alimentación, porque podemos variar la tensión a la salida. No así con los 78, que 7806, 09, 7812, 10 en dependencia, solamente nos va a dar el voltaje especificado. Si es 606 serían 6 voltios. Si fueran 08, 8 voltios. 09, 9 voltios. 10 voltios. O sea, el último número es el valor de la tensión que nos da estos reguladores. Excelentes para fuentes y para reducir el tamaño de las mismas. O sea que queda como compromiso, pues bueno, hacer
nuevamente esta fuente de alimentación, ahora que estamos en este proyecto de mejorar y darle un acondicionamiento aquí al taller, pues bueno, también vamos a aprovechar y vamos a hacer el montaje de esta fuente de alimentación. Entonces, amigos, ¿qué nos queda de la radio BEF? Pues bueno, comprobamos. Ahora quiero, porque tengo un problema todavía en la sintonía, lo desarmé para ver si le cambio el altavoz, la bocina. Es lo que nos queda en esta radio, y ver si ya entrego lo más pronto posible esta radio, y si queda ya el compromiso, que no lo logré hacer en el mes de mayo, ver si ahora el mes de junio, pues bueno, ya empiezo a mejorar el taller. Me quedó pendiente y vamos a hacer, así que por lo tanto quizás tengamos un mes aproximadamente que no subamos nada al canal, pero me pareció de buen tino, pues bueno, hacer este comentario sobre fuentes de alimentación. Se me han quedado muchas cosas por decir, amigos, que como lo hice muy improvisado, pues bueno, quizás podemos en otras temáticas ahondar más en las fuentes de alimentación, porque hay mucha tela por donde cortar todavía con respecto a la fuente de alimentación. Mi tesis en la electrónica fue precisamente fuentes de alimentación, así que por ahí debo tener la tesis con la fuente de alimentación, y quizás de ahí saque algunas conclusiones. Estoy hablando del año 1986, ha llovido bastante, pero bueno, todo es muy interesante y viene muy bien. Sobre todo la fuente de alimentación, como digo, es el bloque fundamental para suministrar los voltajes que requiera los aparatos que tengamos. O sea, siempre una fuente de alimentación va a estar en un equipo, distribuyéndonos diferentes tensiones para lo que vaya a ser utilizado. Así que nada, mis amigos, este es una temática que hay mucho por donde tratar. Solamente esto ha sido así por arribita. Esto es un pequeño cariño de lo que hemos dado de esto, pero me parece muy interesante para el amigo matancero Luis Paredes, para Pedro Martínez de Cárdenas, como dije, para el amigo Enrique allá en Miami. También todos ellos que son aficionados a la electrónica, como sé que hay muchos más, pero bueno, esto es lo que tenía ahora que me dio pie para hacer este video. Aunque sea, todo esto nos ayuda a familiarizarnos con los componentes, la función que realizan, quizás el manejo tanto de la tensión como la corriente, que eso es muy importante, mis amigos. Transformador, no sé qué transformador usar, o tengo no, mira, si tú vas a usar en dependencia de la corriente que tú vas a usar, pues bueno, tienes que ver el entrehierro del transformador y por ahí tú sabrás más o menos la corriente que vas a utilizar para el aparato. A veces no quiere decir de que pongas una fuente y con un transformador que te esté dando, no sé, 3 amperes, y no es que necesites los 3 amperes, es que él tiene ese poder para darte más de lo que a lo mejor requieres. Eso es bueno, porque siempre vas a tener una fuente de alimentación con la suficiente corriente que